Hola a todos, bienvenidos. Estoy muy feliz de tenerlos hoy con nosotros acá. Yo soy Juan Bernal, el CEO de GSS, y hoy comenzamos con Charlas con Juan. Este es un espacio informal de intercambio de ideas donde vamos a conversar con los líderes más influyentes de la industria de nuestra región para nutrirnos mucho de esa experiencia que ellos tienen sobre estos temas que tienen que ver con la seguridad física de materiales radioactivos. Nuestra primera invitada de esta serie de charlas es una invitada muy especial. Ella ha sido coordinadora de la Autoridad Regulatoria Colombiana, asesora del ministro de Minas colombiano, experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, consultora internacional, profesora universitaria y probablemente es una de las personas que más sabe de desarrollo regulatorio a nivel global. Les presento a la doctora Rosita Torres. Rosita, bienvenida. Gracias, Juan. Gracias por tus palabras. Muy honrada de ser la primera. Bueno, bienvenida. Rosita, cuéntanos un poquito de ti. Empecemos por unos temas para que los que nos están escuchando sepan un poquito de ti. ¿Dónde naciste? Tú eres colombiana, pero ¿en qué ciudad naciste? Yo soy colombiana, nací en Buenaventura, que es el principal puerto en el Pacífico colombiano. Con tantos problemas, mi pueblo tan feíto que mi papá decía que Dios no lo había destruido porque no sabía dónde quedaba. Pero tengo hermosos recuerdos de infancia de Buenaventura. Es un sitio muy lindo, muy lindo. Mucha gente no sabe que tú eres bióloga genetista, sí, graduada de la Universidad del Valle. Lo cual es uno de mis grandes honores. Además, una universidad muy, muy prestante en Colombia. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo es el camino de una bióloga genetista a la coordinadora de la Autoridad Regulatoria Colombiana? Cuéntanos un poquito ese... No, eso fue sencillo porque cuando iba a hacer mi tesis de pregrado, me interesaban los errores congénitos del metabolismo y las metodologías más sensibles en ese momento involucraban los materiales radioactivos. Entonces, desde mi pregrado yo trabajé desarrollando nuevas metodologías para la medición de hormonas en un grupo de investigación élite de mi propia universidad, que por demás mi regalo de grado fue ese, ¿no? Me gradué y me dijo mi director de tesis, la espero mañana para que firme contrato. Y entonces ahí empecé, empecé en un programa que mucha de la gente que está ahí conoce. Empecé a trabajar para el proyecto ARCAL, que era producir una serie de kits para medir hormonas para toda la región América Latina. Y en el laboratorio nuestro fuimos muy exitosos porque logramos producir unos reactivos muy buenos, pero en grandes cantidades, diferente a los modelos biológicos que se venían usando. Luego me casé con bogotano y entonces me tuve que venir a Bogotá y tuve que dejar mi universidad y vine al Instituto de Asuntos Nucleares a liderar ese mismo proyecto ahí. Entonces ahí también trabajé en la radiofarmacia, produciendo los radiofármacos que se usan en medicina nuclear. Y luego me echaron porque era la presidenta del sindicato. Y luego volví y en ese momento el país estaba sufriendo como un proceso de transformación en el que todavía está, que es un poco pasar del estado explotador al estado regulador. Digamos, la filosofía del Estado en Colombia es que el Estado debe ocuparse de regular y dejar que el privado haga lo que hace mejor que el Estado. Claro. Entonces, ahí vine al ministerio
a trabajar, éramos otra persona y yo, luego llegó el profesor Jorge Vallejo, mi amigo del alma, y nos embarcamos en este proyecto de darle a Colombia pues su primer marco reglamentario, porque pues habían cositas, ¿cierto? Pero digamos que no estaban actualizadas y bueno, y hasta que Jorge, que todos los que lo conocen saben cómo es, pues dijo, pues ahora le toca a usted ser la jefe de este chicharrón. Y así llegué a ser jefe. Yo tengo el honor de conocerte hace mucho tiempo, nos conocemos hace un buen tiempo, y desde que te conozco, una de las cosas que he experimentado, digamos, digamos, en toda nuestra interacción, todos estos años, ha sido que he visto en ti un gran cariño por el sector público. Esta vocación para el sector público y por servir es una vocación que nace de dónde, o siempre ha estado, o siempre te gustó. Mira, no creo que exista en el mundo entero una persona que se sienta más honrada de haber sido servidor público que yo, de haber tenido la oportunidad de servir a mi país, de saber que mi firma muchas veces representaba la solución de un problema para alguien que de verdad lo necesitaba. Yo no sé, creo que eso tiene como un trasfondo más allá y es como de la honestidad y el compromiso, los compromisos de vida que uno hace, ¿cierto? Sí. Pero honestamente yo amé mucho mi trabajo en el sector público. Yo me siento muy agradecida que mi país me haya permitido estar ahí y hacerlo como lo hice hasta que el diablo me tentó. Te fuiste para el lado oscuro de la fuerza. Para el lado oscuro de la fuerza, como pues, bueno, pues honrado estuvo el país de tenerte verdaderamente en esa posición. Yo soy testigo de eso. Pero bueno, entremos en materia, en tema de la seguridad física, en materia de radiactivos. Te quiero empezar por una pregunta que mucha gente, inclusive de nuestro propio sector, se hace. Y ¿es verdaderamente necesario proteger los materiales radiactivos físicamente? ¿El riesgo sí es real o no es real? Yo sí creo que es real. Yo no creo, estoy convencida. O sea, lo que pasa es que la seguridad física, vista de una manera aislada, solamente la seguridad física, pues uno diría que es como muy exagerado todo esto, ¿cierto? Pero digamos que estamos en un mundo convulsionado, ¿cierto? Estamos en un mundo donde cada vez hay un empobrecimiento mayor. Los materiales pueden ser atractivos, ¿cierto? Para ser comercializados, ser vendidos a grupos pues que no harían unos usos. Yo sí pienso que ese es un tema que había que desarrollar en profundidad, ¿cierto? Pienso que empezamos como una cosa un poquito etérea, uno mismo, ¿no? Uno mismo cuando empezó a trabajar este tema hace tantos años, e incluso uno la gente lo miraba raro. Yo me acuerdo que yo tenía amigos que me decían, usted cómo nos traicionó y ahora trabajas en security, ¿no? Pero al final lo que hay que entender es que en independencia del origen de la pérdida de control de un material, sea por un evento de seguridad física o sea por un asunto, digamos, relacionado con la protección radiológica, sí, siempre vamos a terminar muy seguramente en una situación de emergencia e incrementando las vías de exposición de la población, que es lo que no queremos, ¿cierto? Que obviamente en un evento de seguridad física pues es catastrófico, ¿no? Yo tengo la firme convicción de que la seguridad física es un tema, además fíjate que estuvo todo el tiempo en el tintero, ¿no? Sí. Si uno mira la norma básica, la 115, te dice, recuerde que usted debe tener en cuenta las interdependencias entre safety y security. Si tú miras la GSR parte 3 que la reemplazó, está igual. Sí. Pero finalmente ha habido un esfuerzo internacional para encaminar eso y generar una serie de mecanismos, reglas del juego que han permitido hacer como una realidad y verdaderamente dimensionar ese riesgo, ¿no? Que obviamente no es igual en todo lado. Claro, claro, desde luego, pero ¿cómo fue entonces esta génesis? Porque pues esta preocupación por la seguridad física
no viene desde siempre, supongo. Es una preocupación que tuvo una génesis importante en los últimos años, ha tenido una evolución. ¿Cómo fue esta evolución? Bueno, yo sí ya estoy lo suficientemente vieja como para saber cómo fue eso. Mira, la verdad del tema no se hablaba mucho hasta coincidencialmente el ataque a las Torres Gemelas. Sí. Cuando las Torres Gemelas, cuando el atentado a las Torres Gemelas, pues hay un gran movimiento, digamos, de inteligencia y se determina que puede haber intereses de grupos terroristas para usar los materiales radiactivos en elementos de dispersión o que se conocen como bombas sucias. Sí. Y eso se une, digamos, con el final de la Unión Soviética, donde quedan una cantidad, digamos, de países que tenían una gran capacidad, tenían generación nucleoeléctrica, tenían cantidad de equipos y quedan prácticamente acéfalos desde el punto de vista de un control regulatorio. Claro. Pues GSS ha trabajado en algunas de esas regiones y uno ve, ¿no?, que hay el abandono de ciertos materiales y eso. Entonces, nace algo que se llama la iniciativa tripartita, que es el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de la Federación Rusa y OIEA. Y empiezan a haber como muchas intenciones de cómo metemos esto en control. Al final, esa iniciativa se diluye, nunca nadie supo cómo, ¿cierto? Sí. Se diluye y, digamos, cada país, cada una de las partes empieza su accionar. Claro, también hubo algunos eventos, por ejemplo, en la Unión Soviética, un par de eventos donde se usaron materiales radiactivos. Entonces, pero es más o menos desde esa época en que yo noto que hubo como un énfasis. Antes de esto se hablaba como, digamos, de una manera un poquito más etérea, ¿no? Pero creo que lo que define el inicio de todo esto es el atentado a las Torres Gemelas y los informes de inteligencia que hay sobre eso. Entonces, fíjate que pasamos de lo que fue como la preocupación mundial por el tráfico de los materiales fisionables, ¿sí?, para hacer bombas atómicas, Sí. a la preocupación por cosas que de pronto eran más chiquitas, pero que podían tocar más directamente a la población. ¿Y cuáles son algunos de esos ejemplos? Perdón que tuve aquí un problema técnico, entonces ahora Si la idea es cansar a la gente mareándola o qué. Pero tuve aquí un inconveniente, entonces me tocó así. Pero en ¿tienes algunos ejemplos de estos usos malintencionados que tú mencionas, que son esta amenaza que verdaderamente es la que estamos viviendo? Estas amenazas más pequeñas, digamos así. ¿Tienes algunos ejemplos o algo que nos puedas ilustrar que creas Pues que... mira, por ejemplo, digamos, aquí en Colombia hay mucho robo de fuentes móviles, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Que pueden ser para ser vendidas o quién sabe para qué. Claro. Por ejemplo, en la Unión Soviética, creo que en Ucrania hubo uno. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me pareció increíble, creo que en Japón, de un compañero de trabajo que se molesta con otro y se roba una fuente radiactiva y se la pone en el techo de la oficina y el tipo enfermo y enfermo y enfermo y nadie. Entonces, fíjate que es como desde lo folclórico hasta lo muy preocupante, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos, no tengo como, digamos, no quisiera ahondar más en eso porque si voy a dar un ejemplo me gustaría decir exactamente dónde y cuándo y no tengo esa información así como a la mano. Y los materiales, y en cuanto a los materiales, ¿hay unos materiales que crees que son más peligrosos o están más en riesgo que otros? ¿O algunos radioisótopos que son más peligrosos o que creas que hay que enfocarse más? Pues digamos que uno de los grandes cambios, digamos, en la conceptualización del control ha sido el categorizar por riesgo. Entonces, tenemos 5 categorías, donde la categoría 1 es muy peligrosa, ¿cierto? Y la categoría 5, pues es improbablemente peligrosa, como de muy baja peligrosidad. Sí. Se supone que los sistemas regulatorios, tanto para safety como para security, deben estar conmensurados
con esa categoría de las fuentes. Sin embargo, en seguridad física, ahora se trabaja como con unos criterios adicionales que son los atributos del material. Entonces, tú dirías, por ejemplo, que un cobalto 60, que es usado en radioterapia, que en la mitad de su vida útil puede tener unos 3.000 cubrios de actividad, pues es muy peligroso, pero digamos, ¿qué tan portátil es un equipo, una fuente de cobalto 60? Entonces empiezas, para definir, digamos, el nivel de seguridad física, que es el que nos dice, mire, usted tiene que asegurar aquí de esta forma, no solamente está la categoría, claro, la categoría tiene un peso muy importante, pero entonces están los atributos, la forma física, la forma química, la portabilidad, la accesibilidad, la atractibilidad. Claro. Entonces, fíjate que uno ahí, por ejemplo, entonces piensa en las fuentecitas de iridio 192, que son fuentecitas de relativa baja actividad. Si tú las categorizas, son categoría 3, digamos que los requisitos no son tantos, pero son fuentes que son muy movibles, ¿sí? Que incluso en el sitio tienes el contenedor de rescate en el que te las puedes llevar sin problema. Claro. Sí, entonces todos los diseños dependen de ahí. Entonces digamos que partimos de la categorización más esos atributos adicionales del material y fijamos un nivel de seguridad física a través del cual se ejerce el control. Eso, regla del juego, la pone el regulador, no el usuario. Sí, bueno, una de las cosas que a ti te ha apasionado siempre es un tema que yo sé que le has invertido mucho tiempo y que tienes muy al centro de tu filosofía, es la idea de la interrelación entre safety y security, la seguridad radiológica y la seguridad física. Háblanos un poquito de eso. Bueno, lo que yo pienso es que, al menos en los comienzos del tema de security, muchas de las dificultades de implementar el tema era que seguíamos viendo los requisitos de protección radiológica separados de los requisitos de seguridad física. Pienso que hay muchos procedimientos que uno utiliza en protección radiológica que pueden ser de utilidad en la seguridad física. Ahora, ¿qué es lo que, cuando uno habla de las interdependencias, el primer criterio es que uno no debe ir en detrimento de ninguno de los dos temas por beneficiar al otro? O sea, tú no puedes disminuir la seguridad física para facilitar los procedimientos de protección radiológica o viceversa, sino lograr un equilibrio perfecto en ese tema. Es un tema que yo veo con mucha satisfacción, en el que el Organismo Internacional de Energía Atómica está trabajando ahora fuertemente. Sí. Ahí se han conformado equipos para diseñar, por ejemplo, procedimientos conjuntos de inspección para safety y security, de manera que te permiten ver el cuadro completo y no por pedacitos, lo cual también es una ventaja para el usuario, ¿no? En sus diseños de sus mejoras. Pero es un tema en el que todavía hay que ahondar bastante. Todavía hay que ahondar bastante, sí. Sí, todavía hay que trabajar bastante. Y tú como experta en marcos regulatorios, ¿cómo ves a Latinoamérica versus el resto del mundo en estos desarrollos regulatorios? ¿Cómo los ves en la región? La pregunta me honra porque no soy tan experta en el resto del mundo. Sí, he trabajado, he estudiado mucho el tema regulatorio en la región. Sí. Creo que hay de todo. Sí. Creo que hay de todo, pero digamos, lo que me parece que hay que resaltar es que sí hay una preocupación regional por reglamentar el tema. ¿Sí has visto una tendencia? Sí, en los últimos años han habido desarrollos regulatorios interesantes, algunos más complejos que otros, ¿cierto? Hay algunos, por ejemplo, pues que en eso yo creo que tú estás más dateado que yo. Por ejemplo, la norma de Brasil se centra mucho en el recurso humano, por ejemplo. Dominicana también tiene un énfasis importante en recurso humano.
Por ejemplo, siempre he dicho que hay una norma que me gusta mucho, que es la de Salvador, porque es una norma que es muy concreta, que es muy comprensible. Sin embargo, en mi país no tenemos una norma de seguridad física. Creo que, mea culpa, nos embarcamos en algo que era muy grande, ¿cierto? Y creo que, bueno, y cuando estuve al otro lado, cuando yo ya no era reguladora, como estamos tan informales, yo decía, no, miércoles, uno de regulador sí escribe mucha bobada que después la gente cómo hace para cumplir. Porque, porque es uno tan purista, ¿cierto? Que se le olvida que la gente tiene un día a día y que tiene que implementar. Pero yo sí pienso que la región está comprometida, pero creo que más, digamos, el primer paso es el código de conducta. Sí. Entonces, digamos que creo que casi todos los países, excepto unos 2 o 3 que son estados miembros muy nuevos, no han hecho su adhesión al código de conducta. Okay. Cuando tú haces adhesión al código de conducta, pues adquieres, entre comillas, un compromiso moral, porque el código de conducta no es un tratado internacional, o sea, no es jurídicamente vinculante. Entonces, a mí eso es lo que me parece, digamos, importante, que un Estado se haga parte de algo a lo que no está obligado a ser parte, lo cumpla, pero que lo tiene además que revelar en sus desarrollos regulatorios. Entonces, digamos, en la región, casi todo el mundo ha hecho adhesión a eso y por ende a las directrices complementarias en importación y exportación, que eso es, digamos, una talanquera importante frente a lo que serían los tráficos ilícitos, ¿cierto? Digamos, al menos para categoría 1 y 2 tiene que haber una aceptación entre el país importador y el exportador, lo cual la mayoría de los países de nuestra región no somos productores de materiales radiactivos. Entonces es una llave de control adicional. Entonces creo que el tema del código es muy importante. Creo que la adhesión a la Convención de Seguridad Física y su enmienda también es un muy buen indicador del compromiso frente a la seguridad física. Ahora, los desarrollos reglamentarios, pues siempre hay que verlos con una mirada muy de centro, ¿no? Porque digamos, ¿qué espera uno? Irse por el estándar internacional, que es el del organismo, ¿cierto? Donde hay algo que son los fundamentos que deben aparecer, los requisitos que van a aparecer, y de ahí para allá son las recomendaciones. Pero obviamente todo eso tiene que estar en el lenguaje, en la capacidad y en el sistema jurídico y estatal. Entonces, ahí es muy difícil uno decir, esta norma es buena, esta norma es mala, porque obviamente cada norma debe tener, digamos, esa cualidad de ser la norma que el país necesita, ¿no? Pero eso es a nivel regulatorio. Y a nivel de los usuarios en la región, ¿cómo ves esa tendencia? ¿Sí la ves igual a nivel de los usuarios, de los operadores de materiales radiactivos? ¿O todavía es que no? Pienso que hemos avanzado mucho. Yo creo que hay mucha, digamos, la mirada internacional frente al tema. Yo creo que ha propiciado el crecimiento. Yo paré pues que trabajara, que fuera staff del OIEA, pero creo que el OIEA ha hecho un esfuerzo muy grande en los desarrollos, digamos, de directrices, en los programas de capacitación. Está, digamos, el programa del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que creo que le ha ayudado a los países al menos a tener el estándar básico de lo que serían como los equipamientos necesarios, incluso también sus programas de entrenamiento creo que son útiles. Está la gente de WINS, que también creo que ha llevado un proceso importante de formación en la región y en el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso ha venido igualando el conocimiento en la región. Ahora, vuelvo y te digo, otra cosa es cuando tú ya estás en el mundo real de tu instalación y te ves abocado al cumplimiento de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, y creo que hay una idea que es como antigua, que tenemos, que entre más escribimos, como que nos va a ir mejor en la evaluación regulatoria, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo aquí decía,
¿Para qué pone el procedimiento? Quite eso. Si usted lo pone, yo se lo verifico, ¿cierto? Sí, pero ¿para qué pone? Pidiendo mucho, no escriba tanto. Sí, o sea, que a veces reciben unas documentaciones que es como 3 tomos de la enciclopedia británica. Yo no sé si es como con la ilusión de que uno no lo lea o algo así. Entonces es un poco entender que lo que uno pone en sus documentos es el día a día de su instalación. Sí. Y lo otro es la mirada frente al regulador, o sea, porque siempre era como que el regulador es el inspector que viene, que me cierra, que no sé qué. Realmente, y los mismos inspectores, en algunos momentos de la historia hemos tenido una concepción equivocada frente a nuestro rol. A nosotros nos dicen, usted no puede hacerle nada al regulador. Usted, y está bien, es un principio de independencia. Sí, Pero sí. yo como inspector, Sí. sí debo escribir un requerimiento o una observación lo suficientemente clara y sustanciosa que le ayude a mi regulado a alcanzar el objetivo de seguridad. Pues claro. Que es el objetivo último, ¿sí? Claro. Mi objetivo no es negar licencias. Sí. Mi objetivo es garantizar la seguridad. Entonces, eso es un poquito tricoso, es una línea muy tenue, pero que yo creo que debe estar en el proceso. Y en esa línea, digamos, de todas estas implementaciones y esta tendencia en la región, hay un tema que inclusive creo que en algunas ocasiones hemos discutido tú y yo, es el tema de esa herramienta que consideramos muy importante, que es el DBT. ¿Qué piensas? Danos un poquito tus opiniones y pensamientos acerca del DBT y sus retos. Mira, se supone no, o sea, es una realidad de apuño. Uh-huh. El DBT o la herramienta alternativa, que es la evaluación alternativa de la amenaza, son necesarias para determinar los riesgos y hacer un desarrollo regulatorio que esté armonizado con la situación del país. Correcto. En ese orden de ideas, pues todo el mundo debería tener o un DBT o una evaluación alternativa de la amenaza. ¿Cuáles son, digamos, como las barreras? Un DBT es un proceso que es muy documentado, que es muy costoso, Sí. que muchos países, digamos, no tienen la capacidad económica ni logística para hacerlo. Entonces, digamos que para esos países está la evaluación alternativa de la amenaza, que sin ser peyorativa, digamos que es un proceso un poquito más light, donde necesitas menos datos gruesos estadísticamente, ¿no? Gordos estadísticamente. ¿Quién involucra esto? O sea, todo el mundo cree que es el regulador el que está a cargo del tema. Sí, el regulador lo máximo que puede hacer es ejercer la coordinación en la generación del DBT, porque obviamente el regulador tiene información importante, ¿no? El regulador tiene los inventarios, ¿sí? El regulador tiene ubicaciones, pero digamos que esto es, como diría nuestro amigo el profesor Vallejo, esto es hacer un mapita de capas, ¿no? ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo lo otro? ¿Dónde tengo lo otro? A mí no me gusta mucho que el usuario se preocupe con el DBT, porque finalmente el Estado es el responsable primario por la elaboración del DBT o la evaluación alternativa de la amenaza. La hace con sus cuerpos de seguridad, lo hace con los fiscales, con los bomberos, con la gente que ellos consideren. Y hay información muy delicada ahí también. Exacto, además el DBT no es una cosa que deba estar pues publicada, sí, ni en la página web de la autoridad reguladora, claro. porque finalmente hay mucha información sensible. Por ejemplo, imagínate en Colombia en época de conflicto, un DBT disponible para todo el mundo. Pero sí es, digamos, una herramienta que es muy importante para diseñar el marco reglamentario del país desde el punto de vista de la seguridad física, ¿sí? O sea, entonces, pero creo que es un tema en lo que yo he visto que genera confusión todavía en la gente, ¿cierto? Aún en la gente que sabe, ¿no? Sí, es un tema. Aún en la gente que sabe, porque es un tema que tiene como mucha complejidad,
Hay gente que cree, por ejemplo, que si no tiene materiales fisionables no necesita tener un DBT, porque obviamente DBT pues viene prácticamente del lenguaje de reactores, ¿cierto? Entonces... sí, pero el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo, claro, el mundo ha cambiado. La gente no se puede olvidar que mucho de lo que trabajamos hoy, tanto en protección radiológica como en seguridad física, viene del mundo de los reactores. Sí. Sí, entonces, pero yo sí creo que los países deberían hacer el intento de tener al menos una evaluación alternativa de la amenaza para países pequeñitos, ¿cierto? Claro. Donde los inventarios no son tan complejos, pero obviamente pues cada país toma esa decisión. La cuña de siempre, el organismo tiene gran asistencia para hacer DBTs y evaluaciones alternativas de la amenaza. No, Es en el esa DBT, mira, sí, estaba pensando en eso. Qué buena pregunta. Eso viene, bueno, el inglés mío es espantoso porque yo no soy como Juan, que es de Milwaukee, pero en español el DBT quiere decir evaluación base de diseño, evaluación de la amenaza base de diseño. Entonces, y por eso digo que viene del lenguaje de los reactores. Entonces, DBT es, en español, es la evaluación de la amenaza base de diseño. Sí. Basada en lo que usted tiene, sus instalaciones y la situación del país. Aunque se supone que la evaluación de la amenaza no debería verse, por ejemplo, muy afectada por situaciones políticas, ese tipo de cosas, ¿no? Por situaciones momentáneas. Claro. Bueno, hablando un poquito de la amenaza y de la evaluación alternativa, ¿tú crees que pues, el riesgo del uso malintencionado de estos materiales definitivamente no es solamente pues, para los países que tienen un terrorismo hoy en día más fuerte, países de Europa donde vemos un alto nivel de terrorismo, inclusive los Estados Unidos? ¿Tú crees que también aplica para Latinoamérica? Es decir, esta amenaza no solamente es para estos países, yo creo que en Latinoamérica crees que aplica igual que en otros países o en un menor riesgo o en un menor grado. Pues yo no sé, la gente que trabaja en seguridad y que ha trabajado en seguridad por mucho tiempo como tú, sabe que siempre la soga se rompe por el lado que uno no se imaginaba. Entonces, sí, entonces, digamos, aquí hablemos de un poquito de lo que son los adversarios. Sí. Digamos, en seguridad física existe el concepto de un adversario. Alguien que quiere dañar, ¿cierto? Digamos, en protección radiológica tú trabajas con una cosa accidental, donde hay una falla humana, que de pronto es un voluntario. Aquí no. Aquí hay un adversario que quiere dañar. Y tenemos dos tipos de adversarios. Los externos y los internos. Y los móviles son de todos los tipos. Ahí me distrajo la pantalla. Sí, también, sí. Ahí, estas definiciones. Hay diferentes motivaciones, ¿cierto? Hay motivaciones políticas, sí. Hay motivaciones, por ejemplo, como las de Greenpeace. Greenpeace puede pretender meterse en una instalación, te arma una protesta y seguramente no se te va a robar nada, pero en ese momento se constituyen un adversario para la seguridad. Sí. Están los intereses que pueden ser económicos, están los intereses incluso en los adversarios internos de resentimiento con su administración. ¿Sí? Claro. Entonces, yo pienso, por supuesto que pienso pues que un país que esté en guerra, donde hay un conflicto, pues uno diría, bueno, aquí puede pasar una cosa más grande. Pero de ahí a decir que algún país en el mundo esté exento de que se le roben una fuente, sí, y que la usen de una manera malintencionada, pues yo no me atrevería a decir eso, porque pues como decimos aquí en Colombia, seguro mató a confianza. ¿Y tú crees que desde luego los riesgos que estos materiales ponen, digamos que estos materiales constituyen, no justifica, es decir, el beneficio de estos materiales justifican los riesgos que tenemos hoy en día? ¿Eso es algo que tú piensas o piensas que los beneficios no justifican los riesgos? Como me has oído decir desde que me conoces,
clase número 44 de práctica regulatoria. Principio de justificación. Claro, ahí está. Que es uno de los principios de la protección radiológica. Ninguna práctica es introducida a no ser que se demuestre que su beneficio es mayor que los riesgos que entraña su uso. Entonces, antes de tú autorizar, antes de tú notificar que quieres hacer una práctica, tienes que justificarla. Hay una gran discusión sobre cómo manejar el principio de justificación en security. Sí. Y sobre todo con la amenaza cambiante. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos una pausa. Tenemos un problema técnico. Un momento, por favor. Rosita está entrando de nuevo. Démosle 2 minutos a Rosita para que pueda reconectarse. Debemos tener una interrupción de señal. Ya estamos entrando otra vez. Bueno, estamos esperando un momento que Rosita entre. Esta charla, como ustedes ven, es bien interesante. La doctora Rosita es una eminencia en temas regulatorios y como les comenté al principio de la charla, he tenido la suerte de conocerla hace bastantes años y de aprender mucho de ella y de su filosofía y de la manera como ella ve la seguridad física y la interdependencia entre el safety y el security. La doctora Rosita hoy en día, pues en la pandemia no, porque la pandemia ya no la ha dejado viajar en los últimos meses, pero viaja por todo el mundo ayudando a los países en sus desarrollos regulatorios y creo que es una de las personas que más sabe del tema, como ustedes lo ven. Ya la tenemos de vuelta. Qué pena. No. Mira, les quiero contar que después como de 15 años me di cuenta que tenía el internet más malo de todo Colombia, más malo y más caro. Lo cambié y entonces hoy estaba cero estrés. Sí, es que los problemas, es que además estos eventos tienen tantos problemas que lo que hay que estar tuvimos una caída de internet, entonces solo fue mientras me conectaba con el teléfono. Esa es la primera charla donde yo estuve para arriba, se te cayó la señal, o sea, ha sido buenísimo porque ya nos queda para la posteridad la primera charla. Pero estabas hablando un poquito de este tema del principio de la justificación y yo te estaba preguntando un poquito cómo ese principio de la justificación ha evolucionado con la amenaza, la evolución de la amenaza misma, ¿cierto? Hay unas prácticas que están justificadas, pero a medida que la amenaza ha evolucionado, no hay que reevaluar constantemente o el regulador está constantemente reevaluando. Ese es el sistema de gestión y de cultura de seguridad que aplica en todas las etapas del proceso, ¿no? Claro. Pero digamos, volviendo un poquito al tema de la justificación, yo aquí sí, digamos, un poco pensando en el auditorio, digamos, nosotros tenemos 10 principios fundamentales para protección radiológica. Sí. Entre los que está la justificación de prácticas. Y tenemos 12 elementos esenciales para security, sí, en los que la justificación no está. Sin embargo, hay un principio que es como la evaluación permanente del riesgo.
Entonces, digamos que en línea con lo que tú acabas de decir, periódicamente uno sí debe revisar el riesgo de su instalación. Porque además acuérdate que estamos trabajando también con las categorías de las fuentes, ¿no? Incluso en la medida que el decaimiento radiactivo es un proceso constante, tú puedes estar teniendo mucho más de lo que necesitas en un momento dado. Y eso tampoco es costo efectivo para un usuario, mantener un sistema que no necesita, y tampoco es costo efectivo para autoridades reguladoras como las nuestras en su mayoría, pues por si por ahí está el argentino, no me vaya a decir pues que la de él es muy grande, ¿cierto? Entonces, invertir tanto tiempo revisando una cantidad de sistemas que realmente no son requeridos. Pero entonces, pero realmente te digo que en esta última temporada estaban varias mesas de trabajo donde se ha mirado eso. O sea, cómo poder hacer una evaluación previa como equivalente a la justificación desde el punto de vista del riesgo que tiene, digamos, un material radiactivo en particular antes de ser introducido. Ahora, aquí, digamos, trabajamos con el muerto frío ya, ¿no? Porque, digamos, lo que estamos trabajando ahora es lo que teníamos ya puesto en el país y simplemente lo que hemos hecho es diseñar unos sistemas que nos permitan asegurar que esto no, pues no va a ser víctima de una retirada no autorizada o sabotaje, en fin. Bueno, aprovechando eso que tocas del país, ¿cuál ha sido uno de los retos en Colombia, que tú has visto que Colombia ha tenido más fuertes en este tema del desarrollo de la seguridad física en el país? ¿Cuál es uno de los principales retos que tú ves para el país? Pues nosotros somos un país como de notarios, ¿no? Santanderista. Sí, lo que pasa es que santanderista no sé si lo entienda todo el mundo, los notarios sí, o los escribanos. Realmente yo el tema que siento que enfrenté mucho cuando estaba en la posición de jefe de autoridad reguladora y que siento que todavía sigue siendo un problema es como la expedición de los marcos reglamentarios, o sea, la emisión. O sea, escribirlos, pues sí, es complejo porque, bueno, se requiere tiempo, conocimiento. Pero eso de nada sirve si tú si no logras expedir. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ahora todas las normas tienen que llevar un estudio socioeconómico que las apoye. Entonces, uno que es de este lado de la vida, uno dice, pero qué más justificación que la seguridad. O sea, ¿qué más justificación de la seguridad? O sea, a mí no me pueden decir que yo no puedo pedir un tornillo que vale 2 pesos porque al señor explotador le va a valer 2 pesos más poner ese tornillo, si el no tenerlo implica la seguridad de un grupo poblacional importante. Claro, de miles de personas. Claro, y añadido, digamos, a que todas estas cosas, pues son costosas. Dime en una autoridad reguladora, ¿uno de dónde se saca un economista que le haga una evaluación de eso? Sí, eso. Entonces, eso me parece que es complejo, pues es un tema que trata como de mantener, digamos, la competitividad como en reglas más claras, ¿cierto? Que no haya como favorecimientos. Y esa es otra cosa, ¿no? A ti te toca ir como técnico a discutir una norma técnica donde no te hablas de becquerelios y de no sé qué, con un mundo de abogados que entonces le toca a uno, mire, entonces el muñequito, o sea, esa parte me parece que es muy desgastante, que le pone mucho tiempo a los procesos. Y también como decidir cómo quiero mi norma, ¿no? Claro. Miren, sí, entonces, y aquí lo que dice el profesor Menossi también es cierto, o sea, digamos, hay un tema de que la cultura de seguridad también es un tema que es complejo, ¿no? Porque la gente una vez tiene su licencia
una vez, digamos, el regulador está como tranquilo con lo que se le ha presentado, pues como que tiene la sensación de que se quedó ahí, ¿no? Como que deben haber, a pesar de que la mayoría de las normas lo establecen, ¿no? Deben haber procesos de revisión continuos, de mejora, y creo que eso en la mayoría de los casos no se da, digamos, en la profundidad que debería darse. ¿Cómo se llega a esa concientización de esa cultura de security, Rosita? En tu opinión, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra de manera eficiente? Mira, yo sí pienso, como dije antes, que las normas deben estar ajustadas a las verdaderas necesidades del país. Eso permite que la gente se sienta más cómoda trabajándolas. También se necesita una mente más abierta en el evaluador inspector, digamos, no hacer el trabajo para el regulado, pero sí direccionarlo para alcanzar su objetivo de seguridad. O sea, el proceso de inspección debería ser casi más como una clase que como una verificación, ¿no? Pero, y creo que es una cosa que tiene que ir de arriba para abajo. Yo, honestamente, lo que siento, al menos aquí en Colombia, en eso pues no me atrevo a hablar mucho de otros países porque eso sería atrevido, es que muchos de los dueños de los avisos pues no están muy comprometidos con ese tema, ¿no? Sí, O sea, incluso fíjate. Tiene que ir de arriba para abajo definitivamente. Fíjate que, por ejemplo, aquí en Colombia es mandatorio que al inicio de una inspección el representante legal debe estar al final para los hallazgos, pero ellos tienen la oportunidad de delegar. Claro. Entonces, mientras el que está direccionando recursos y eso no está como muy al tanto de lo que está pasando, pues es difícil. Pero yo sí creo que los temas de cultura de seguridad, de volver esto no una obligación, sino una convicción, ¿cierto? Sí. De que con esto estamos garantizando nuestra seguridad, la de nuestra población, ¿cierto? Tiene que venir de arriba para abajo, porque si no, no hay otra forma. Ese es un muy buen punto con el que yo creo que vamos a terminar el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, Rosita. Yo sé que podríamos seguir hablando horas y horas y horas de este tema. Sí. Y como dice el doctor Menossi, si empezamos a hablar de cultura de seguridad, otras 6 horas después de eso. Pónganle ese tema a Sergio. Sí, lo voy a hacer. Quería darte las gracias por estar acá, por tener Gracias a ti. nosotros, por sentarte a charlar desde tu casa y darnos un poquito de esa experiencia que has vivido tú en este mundo de la seguridad física y poder ayudarnos a poner una cantidad de cosas en perspectiva. Entonces te agradezco mucho el haber estado este tiempo con nosotros. No, gracias a ti, Juan. Chao, chao, chao. A la orden siempre. Chao, chao, chao. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta primera charla con Juan. La próxima semana los espero acá, donde estaremos conversando con otro gran invitado, el ingeniero Luis Morilla, quien es el director nuclear de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana. Los espero a todos la próxima semana. Buenas noches.